Y en este momento les quiero dar la bienvenida a todos esos hermanos que se van a unir a través de Facebook y YouTube. Dios les bendiga grandemente, que en esta mañana puedan gozar, al igual que nosotros, de nuestra programación de hoy, de nuestro culto, a cargo de nuestro pastor Domingo Arias. Que Dios le bendiga grandemente, mis hermanos. Ahora vamos a pasar a nuestros anuncios. Este martes a las 7:30 tendremos una reunión muy importante aquí en nuestra iglesia, en el salón que nos reunimos cada martes, a cargo de nuestro pastor Domingo Arias. Para todos los miembros de nuestra iglesia, por favor, traten de asistir. Este martes a las 7:30 no tendremos estudio bíblico, sino la reunión, que es muy importante que todos estemos presentes. Entonces, hermanos, vamos todos a hacer apartar este tiempo para poder asistir a esta reunión. Ya saben, el martes a las 7:30, la reunión de nuestra iglesia, de suma importancia que todos estemos presentes. Los jueves tenemos nuestro ministerio de oración a las 7:30 a través de Zoom. Están todos invitados también a acompañarnos, pues ahí nos reunimos un grupo de hermanos que oramos los unos por los otros y por todas las peticiones que nos envían. Ya saben, el que quiera unirse a nuestra programación de Zoom, los jueves a las 7:30 están todos cordialmente invitados. Y los domingos aquí seguimos en nuestro culto cada domingo a las 9 de la mañana, nuestro culto dominical, a cargo de nuestro pastor Domingo Arias y nuestro pastor Juan Abreu. Pues seguimos firmes aquí, esperando en el Señor y aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora vamos a seguir adorando al Señor con la hermana Bel. Mis hermanos, los invito a ponerse todos de pie y cantar conmigo. Todo aquel que pueda hacerlo, cantar conmigo esta canción. Necesito sus voces. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal.
como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Gracias, mis hermanos. Ahora con nuestro pastor Domingo Arias. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Qué bueno es que esto sea parte de nuestra petición diaria. Que el Señor nos dé un nuevo corazón que ame su nombre. Quiero saludar a la hermana que está con nosotros. ¿Cómo se llama? Gilibert, buenos días. Gilibert, bienvenida. Gracias. Que el Señor le bendiga. Hoy vamos a continuar hablando acerca de esta maravillosa carta de Primera de Juan, capítulo 3. Tenemos un título que es bastante fuerte, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Así que de esto estaremos hablando. El título para hoy es La manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la cita, repito, Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos desde el 10 hasta el 15. Ahí estaremos considerando el tema de hoy. La palabra de Dios nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos ¿qué? Unos a otros, no como Caín, que era del maligno, del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oremos. Señor amado y bendito, te agradecemos esta oportunidad de estar aquí reunidos adorándote y glorificándote. Hemos cantado, hemos tributado alabanza a nuestras ofrendas y ahora abre cada corazón, Señor, para que tu palabra sea implantada y que esta enseñanza en el día de hoy marque nuestras vidas y nos ayude a crecer espiritualmente. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de la predicación de hoy: la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Un pasaje bíblico como este nos ayuda con toda claridad a despejar cualquier duda que pueda quedar en nosotros sobre la existencia en la tierra de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Debemos recordar que todo ser humano en la tierra es ¿qué? Criatura de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios. Y que también todo ser humano puede llegar a ser hijo de Dios. Solo tiene que hacer una cosa: entregar su vida a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, debe quedar claro que toda persona que no ha nacido de nuevo en Cristo no es hija de Dios, es hija del diablo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Este pasaje bíblico
inicia hablando ¿de qué cosa? ¿De qué cosa inicia? De la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es de donde sale el título del sermón de hoy. ¿Qué es una manifestación? Cuando hablamos de manifestación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Se trata de un hecho evidente donde la persona actúa movida por una causa. Una manifestación no es un hecho privado, no es aislado, es un hecho público, es un hecho que se realiza totalmente en público. Ahora, si llevamos este significado a los que son verdaderamente cristianos y a los que no lo son, entonces estamos hablando de que del comportamiento de cada uno de ellos. Es el comportamiento de una persona lo que define claramente si esa persona es hija de Dios o es hija del diablo. No se trata de lo que una persona diga, no se trata del grupo religioso al cual pertenezca una persona, sino que se trata de la vida que a través de Cristo esa persona lleva delante de Dios y cómo esa persona puede procurar cumplir la palabra del Señor. Ahora bien, si le damos a escoger a cualquier persona si es hija de Dios o hija del diablo, ¿qué va a ser lo más seguro? Que la persona va a decir, yo soy hijo de Dios, Es muy probable que una persona diga que es hija del diablo. Ahora, hay algo que debemos nosotros tener claro en nuestra mente, y es que solo Dios es, y no el hombre, quien dice quiénes son sus hijos y quiénes son hijos del enemigo. Y esto, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios en su palabra. Ahora, yo como predicador no puedo cambiar lo que Dios ha dicho, porque, mire qué pasa. A veces la gente cree que el problema es del predicador, y a veces hay gente que no se siente bien con el predicador porque dice, bueno, pero debiera como decir cosas que sean como más suaves, más... Pero mire una situación que se da. Aunque yo cambie el mensaje, yo puedo alterar esto, yo puedo manipular un pasaje bíblico y cambiarlo totalmente y adecuarlo a lo que la gente le gusta oír, pero mire lo que va a pasar. Aunque yo cambie el mensaje, la realidad, vamos a ver, ayúdenme, la realidad no va a cambiar. ¿Está entendiendo? Si yo no tengo dinero, si yo no tengo un centavo en el bolsillo, no, pero yo soy optimista, voy a ir al supermercado. ¿Me está entendiendo? O sea, esto no es cuestión de ser optimista o ser pesimista, es cuestión de realidad. Aunque yo quiera cambiar el mensaje, la realidad no va a cambiar. Y debemos entender que si alguien no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? ¿Del diablo? En esto no hay nadie que sea neutral. Aquí una persona puede decir, bueno, aquí no hay nadie que sea neutral, aquí no hay café con leche, aquí o es café o es leche. No hay este asunto. Ahora, de no hablar esto bien claro, ¿sabe qué es lo único que puede pasar? Que una persona, un oyente, pierda su tiempo y se autoengañe creyéndose que es hijo de Dios cuando realmente no lo es. Pero aunque esta expresión parece ser muy dura, la mayor verdad de esta predicación no es el hecho de que alguien sea hijo del enemigo, sino que en cualquier momento toda persona puede dejar de ser hija del diablo y convertirse en una hija de Dios. ¿Está entendiendo? Yo creo que esta es la parte más interesante, la parte más importante que podamos expresar en el día de hoy.
Ahora, lo primero que vamos a ver es cómo podemos identificar a alguien que no es hijo de Dios. Es lo primero que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo podemos identificar a alguien que no sea hijo de Dios? Y el verso 10 nos dice, en esto, ¿qué cosa? Leen conmigo, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esta expresión no es mía, ¿verdad? La usa Dios. Yo no sé si Dios dirá algo impropio, no sé si Dios estará equivocado. Esto creo que nadie lo discute, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo el versículo 10, todo aquel, noten, que no hace ¿qué? Justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién? Dos características muy fáciles de entender tienen los que no son hijos de Dios. Número 1, no hacen justicia. Y número 2, no aman al prójimo. Aquí la justicia, ¿qué es la justicia? Tiene que ver con el comportamiento. Se trata de alguien que hace lo bueno. Se trata de alguien que practica lo correcto. Un hijo de Dios va a procurar hacer lo bueno. ¿Es perfecto? No es perfecto. Se va a empeñar en querer hacer lo correcto, en querer hacer lo bueno. Y mucha gente puede decir, yo estoy en este grupo porque yo hago lo bueno. Y puede que la persona tenga razón. Pero para saber si la persona tiene razón, ¿qué tenemos que hacer? Algo muy fácil. Solo hay que comparar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, con la vida de la persona. Y si la persona vive en compañía con la Biblia, si vive haciendo lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos sin ninguna duda entender que esa persona está practicando la justicia que dice la Biblia que debe hacer todo hijo de Dios. Debemos recordar que es Dios a través de su palabra y no el hombre quien determina lo que es justo. Una gente dice, yo amo a Dios, y cuando usted le habla de las cosas espirituales, dice, no, pero yo no creo en eso, no, yo no acepto eso, no, eso no es lo que tengo que hacer. ¿Está entendiendo? Entonces, esa persona no está amando a Dios. El que ama a Dios va a guardar su palabra. No hay otra manera, no hay otra forma de nosotros entender lo que es amar a Dios y lo que es ser un hijo de Dios. La segunda característica de los que no son hijos de Dios es que son personas que no aman al prójimo. Y el verso 11 nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. El segundo gran mandato de toda la Biblia. Mire, usted quiere resumir la Biblia en unas frases muy cortitas. Ama a Dios y ama al prójimo. Ahí está toda la Biblia resumida completamente. Amar al prójimo es el segundo gran mandato de toda la Biblia. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios. El segundo, ama al prójimo, ama al hermano. Y nos presenta a los demás como nuestros hermanos. El amor no es una expresión, hermano. El amor es una acción. Amén. Amar no es una expresión, amar es una acción. El amor se demuestra con hechos, no con palabras. Es importante de que nosotros como cristianos vivamos entendiendo que necesitamos aprender a amar, y no de forma filosófica, sino de una forma bíblica. Una forma como lo dice la palabra de Dios.
A veces venimos de una religión con un concepto falso e hipócrita de amar al prójimo, pero al conocer a Cristo, eso tiene que cambiar. Esa aparente vida de amar a Dios, pero que es una doble vida, eso cambia cuando una persona conoce a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto no es solo una frase para que ocupe espacio en un libro que se llama la Biblia. Esto es el poder de Dios obrando en nosotros, que va a producir un cambio, va a producir una transformación. Dice el verso 12, no como Caín, que era ¿de qué? Del maligno, del diablo. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Alguien puede decir, pero yo nunca mataba a nadie, así que yo... Bueno, muy bien, pero debemos recordar que el único pecado que hay no es matar, no es robar, no es adulterar, hay muchísimos pecados. Cuando yo dejo de hacer lo bueno, es pecado. Cuando hago lo malo, estoy pecando. ¿Ven? Así que, bueno, ahora, seguimos leyendo. Dice, ¿y por qué causa le mató? ¿Por qué causa Caín mató a su hermano Abel? ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí, ¿qué estamos viendo? Caín y Abel eran hermanos y probablemente mellizos, hermano. Probablemente. ¿Y por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué? Porque sintió celo de su hermano por lo que hacía para agradar a Dios. Caín se enojó contra él y con engaño lo invitó al campo. ¿Saben lo que es Caín invitar a su hermanito al campo? Ven, mi hermano, vayamos al campo. Y el hermano muy tranquilo, muy con su mente muy despejada, muy humilde, va al campo, salen al campo los dos y Caín aprovecha y golpea a su hermano y lo mata. Solo ¿por qué? Porque Abel lo que hacía era para agradar a Dios. Lo que hacía era para honrar a Dios. Abel era un hijo de Dios, pero Caín, ¿qué era? Hijo del diablo. ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? Lo dice la Biblia. Dice que era del maligno. Y esto a pesar de que los dos eran hijos de quién? De Adán y Eva. Así que habían salido los dos de un mismo vientre y probablemente, hermanos, eran mellizos. Abel hacía la voluntad de Dios, llevó lo mejor en ofrenda ante Dios. Por esto sus obras, dice la Biblia, que fueron justas. En cambio, Caín ofrendó cualquier basurita del campo. Le dio una limosna a Dios. Por esto dice la Biblia que sus obras eran malas. Note aquella situación de lo primero que hallamos en la historia de la humanidad son estas acciones. Ahora, lo segundo que nosotros estaremos viendo hoy es cómo se comporta un hijo de Dios. Ya hemos visto cómo se comporta un hijo del diablo. Ahora, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? Al leer el verso 13, vemos que ahora Juan le está hablando a quienes en el verso 13, a los hijos de Dios. ¿Y qué dice? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Note, aquí inicia con una expresión, hermanos míos, y lo conecta con algo que no es cómodo. ¿Con qué lo conecta? Hermanos míos, con ser que aborrecido.
y sabiendo que en el mundo están los hijos del diablo y que ellos aman al mundo, por esto dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí está la parte fuerte de los hijos de Dios. Aquí está la parte que cuesta de los hijos de Dios, y es que nosotros debemos entender que Dios nos ha llamado, nos ha separado para servirle, y que nosotros no vamos a ser bien vistos por aquellos que nos sirven a Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Esta es una realidad, esta es una verdad que nosotros debemos entender y debemos asimilar en nuestra vida. Esto es para seguir ahondando en que en la diferencia que existe entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿No hay gente que se enoja muchísimo con otro porque el otro hace lo correcto? Sí. Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido en algún momento esa situación. Usted quiere hacer lo correcto, usted quiere hacer lo que es bueno, y hay una persona que se enoja. Incluso hay gente que ha llegado a enemistarse con otro porque el otro anda rectamente y anda haciendo lo correcto, y esa persona quiere que se haga lo incorrecto, y entonces le declara la guerra. Es lo que la palabra de Dios aquí está hablando, y esa es una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que no son hijos de Dios siempre van a aborrecer a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a ver si entendemos esto claramente en este día. Los que no son hijos de Dios van a aborrecer a los hijos de Dios, y los hijos de Dios dicen, bueno, como aquel me aborrece, yo también lo voy a aborrecer, ¿verdad? No. Los hijos de Dios no pueden odiar a los hijos del diablo. ¿Los hijos del diablo odian a los hijos de Dios o no? Sí. Los odian, pero los hijos de Dios no pueden odiar a los hijos del diablo, aunque esto le odien. Los hijos de Dios están en vida y están en luz. Los hijos de Dios han sido libertados del pecado, son pecadores, pero ¿qué no practican? No practican el pecado, son pecadores los hijos de Dios, pero no practican el pecado. Los hijos del diablo están en muerte y están en tiniebla, viven en el pecado, aman el pecado y odian a aquellos que se quieren alejar del pecado. La enseñanza es que nosotros antes éramos como ellos, estábamos muertos en el pecado, practicábamos las cosas que a ellos también les gustaban. Mire, cuando una persona busca a Dios, hay gente que se va a alejar de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no andamos en lo mismo, ya no andamos de la misma manera. Imagínense que antes de conocer a Cristo yo ando en un grupo de hombres adúlteros, viciosos y todas estas cosas. Ahora yo conozco a Cristo. Esos amigos, ¿qué van a hacer conmigo? Ya no quieren estar conmigo. ¿Por qué? Porque ellos me van a invitar a esa vida que estábamos acostumbrados a hacer, pero yo le voy a decir, no, ya yo no ando en esa vida. Si quiere, acompáñeme a la iglesia. Iglesia, yo voy a seguir gozando mi vida, ¿ven? Entonces nos van a distanciar de su vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué esa separación? Porque ya nosotros somos hijos de Dios, ya no andamos en esa vida de pecado. Nosotros antes estábamos muertos en el pecado, pero ¿qué pasó con los hijos de Dios? El verso 14, miren lo que dice: nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y qué paradoja para los hijos de Dios.
¿Sabe cuál es la parte que crea una paradoja? Es que tienen que amar a los hijos del diablo y tienen que amarlos como si fueran sus hermanos, aunque no lo son espiritualmente. ¿Ven? Es decir, yo tengo que amar a los hijos de Satanás como si fueran mis hermanos, aunque no lo sean espiritualmente. Y esta es la parte que hace la diferencia. Si un hijo de Dios le paga con mal al que le hace mal, ¿dónde está la diferencia? No hay diferencia. Venga, hermanos. Usted dirá, pastor, pero es que no es fácil, pero yo mismo lo sé. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hay momentos en los cuales uno quisiera reaccionar de cierta manera. Y déjeme decirle, no me estoy refiriendo solamente a alguien que hayamos tenido una dificultad grande. A veces en el mismo plano familiar, lo voy a poner más cerca. A veces en la relación de pareja nos hace algo la pareja. Y nosotros queremos tomar venganza y queremos llevarle la difícil y debemos entender que no se paga mal por mal. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios aquí, que demuestra que ha pasado de muerte a vida en que ama a sus hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si nosotros pagamos mal por mal, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo hay una diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás? Note que el Hijo de Dios lo va a mostrar por los hechos, porque guarda la palabra, ama la palabra y porque ama a su hermano. Y el verso 15, que es el último que tenemos para hoy, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿En algún momento hemos sentido enojo con alguien? Sí. ¿En algún momento hemos empezado como a sentir un poco de resentimiento con alguien? Sí. Pero el cristiano no puede mantenerse ahí. Cuando esos sentimientos quieren anidarse aquí en el corazón, hay que echarlo fuera. Yo no puedo. Ok, me ofendió, me trató mal, me ha maltratado, lo que sea, pero yo no puedo guardar resentimiento. Tengo que amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy una hija de Dios. ¿Ven? Este es el mensaje que el Señor nos da en el día de hoy. No podemos reaccionar como aquellos que no conocen al Señor. En la ley de Moisés se podía aborrecer al enemigo, en el Antiguo Testamento. Por esto el homicida, para pecar, ¿sabe lo que tenía que hacer? Tenía que matar. Hasta que no matara, podía odiar, podía desear todo el mal del mundo a alguien y no era pecado. Tenía que llevarlo a la práctica, tenía que materializarlo. Ahora, en el Nuevo Testamento de la gracia de Cristo, aborrecer a alguien, que dice la Biblia, que es que matarlo, es homicida. ¿Por qué? Porque odiar es un grave pecado delante de Dios. El que odia le desea la muerte al odiado, ¿o no? Vamos a ver, el que odia le desea la muerte al otro. Por supuesto, hermano, no es amor, no es un sentimiento de paz. El que odia no dice, ay, que le vaya bien en ese trabajo. Yo lo odio tanto que quiero que le vaya bien en el trabajo, que quiero que tenga buena salud. Yo lo odio tanto que quiero que triunfe en la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea el que odia? Que fracase, que le vaya mal, que le pase un tractor por encima. Entonces, por esto dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Que el que aborrece a su hermano es homicida. Esta es la carga pesada del Evangelio y que debe llevar todo hijo de Dios. Tiene que amar a su enemigo. ¿Amén o no? Amén.
Duro, pero amén. Fuerte, pero amén. Tenemos que amar a quien no nos ama. Porque amar a quien nos ama es fácil. Pero amar a quien no nos ama es difícil. Toda persona que usa el nombre de Cristo para perseguir y matar a otros no es hija de Dios. Es imposible que una persona use el nombre de Cristo para perseguir, matar, hacer daño a otra persona. Si esto hace, no se está comportando como una verdadera hija de Dios. Y quisiera concluir, mis hermanos, en esta mañana señalando, el tema de hoy es, ¿cuál es el tema de hoy? La manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo. En todos estos minutos hemos visto los detalles que Dios nos ha dejado en su palabra para que cada uno pueda, sin duda, diferenciar claramente lo que es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Creo que nosotros salimos de este lugar claros en nuestra mente de quién es un hijo de Dios y quién no lo es. No es por una discusión religiosa ni personal que se definen a los hijos de Dios de los que no lo son. Porque no es el hombre quien define lo que es un hijo de Dios. Esto debe quedar claro en toda persona. No somos nosotros que tenemos que definir lo que es un hijo de Dios. ¿Quién es el que tiene que hacerlo? Dios. Dios es el que define. El mismo Dios es el que dice quiénes son sus hijos y quiénes no lo son. Y como el mensaje de Dios es sencillo y fácil de entender, hemos visto en esta mañana dos características para diferenciar a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Vamos a ver, usted la recuerda, ¿verdad? Todo el que hace justicia y todo el que ama a su hermano es hijo de Dios. Muy sencillo, ¿eh? El que hace justicia y el que ama al prójimo es hijo de Dios. El que no hace lo que está en la Biblia y aborrece al prójimo es un hijo de quién? Del diablo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Aquí está ciertamente el punto más importante de esta predicación. Y es que toda persona que no es hija de Dios puede en cualquier momento dar un cambio en su vida. Esta es la gran noticia. Esta es la gran esperanza. Una persona que no es hija de Dios puede producir ese cambio. Puede mudarse de sector, ¿verdad? Mudarse del barrio del diablo y mudarse a la ciudad de Dios. Salir de ese lugar. La persona solo necesita reconocer una cosa para dar ese cambio. ¿Qué es lo primero que necesita? Saber que es pecadora, saber que es pecador, saber que ha fallado delante de Dios, que ha estado alejada del Señor la persona. La persona tiene que reconocer que está perdida y que solo Jesús puede salvarle. La Biblia dice que la sangre de Cristo lo va a limpiar de todo pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo va a hacer morada en la vida de esa persona y a partir de ese momento la persona se va a convertir en una nueva criatura. Cuando la persona abre su corazón a Cristo, recibe al Señor como su Salvador, en ese momento pasa de muerte a vida y esa persona deja de ser una hija del enemigo y se convierte en una hija de Dios. Amén. Es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente no lo hace? Porque no quiere dejar el pecado. No quiere abandonar el pecado. Una persona podrá poner cualquier excusa
Podrá decir por esto, por aquello, por lo otro, por lo que sea, pero la razón fundamental es no quiere alejarse del pecado. ¿Y sabe usted que el pecado es una franquicia? ¿Usted sabe cuál es el dueño de la franquicia del pecado? El diablo. Él fue el primero en pecar. Y donde quiera que haya una franquicia, piénsalo comercialmente, donde hay una franquicia, ¿qué se vende? El producto de esa franquicia. Si una persona no quiere alejarse de Satanás, va a tener el pecado en su vida, pero la persona que piensa, la persona sabia dice: yo tengo que salir de este mundo de maldad porque necesito convertirme en hijo de Dios. Será evidente que la persona habrá nacido de nuevo, que es una nueva criatura. ¿Y sabe por qué será evidente? Porque va a cambiar su manera de vivir, y a partir de ese momento en su vida se van a manifestar las dos evidencias de un hijo de Dios. Vamos a ver cuáles son las dos evidencias. Hacer justicia y amar al prójimo. Muy sencillo, hermano. Esto no es nada complicado, no es una cosa que decimos, pero cuántas cosas hay. Muy sencillo. Vamos a hacer justicia, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo el mundo que no sea yo. Todo el que no sea yo. ¿Ven? ¿Quién es mi prójimo? Sí, ese que nos molesta, ese que nos ha hecho sufrir, ese que nos ha puesto la vida un poquito amarga. Ese es mi prójimo también. Y aunque cuesta, hay que amarlo. Amén. Hay que amarlo. Ahora bien, si algún hijo de Dios ha perdido el rumbo, porque a veces los hijos de Dios perdemos el rumbo, si un hijo de Dios se ha descuidado espiritualmente, si ha perdido o ha desgastado estas dos evidencias, ¿sabe qué es lo único que tiene que hacer? Reconocer su error, echar a un lado toda rebeldía. ¿Y sabe lo que va a pasar? El Señor va a restituir esa evidencia de un verdadero hijo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que también en su vida van a reaparecer esas dos evidencias de que esa persona hace justicia. ¿Y qué cosa? Y ama a su prójimo. Y ama a su prójimo, ama a su hermano. Hoy hemos visto ¿qué cosa? ¿Qué cosa hemos visto hoy? La manifestación de los hijos de Dios. Amén. Y los hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Y miren lo que le vamos a pedir a Dios en este momento. Señor, que no se me olvide, que donde quiera que vaya, tengo que dar testimonio. Porque soy tu hijo. Oremos. Padre bendito y amado, aquí venimos delante de tu presencia. Cada uno de nosotros te necesita. Padre, no hay capacidad en nosotros para hacerte fieles a ti. En nosotros solo hay debilidades. Estamos llenos de defectos. Pero gracias porque tú has puesto tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y ese poder tuyo nos da la capacidad de hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, a hacer caso a tu Espíritu cuando habla en nuestro corazón. Cuando actuamos mal, ayúdanos, Padre, a reconsiderar. Ayúdanos, Señor, para que cuando pequemos no perdamos el tiempo, sino que nos arrepintamos rápidamente, oh Dios. Ayúdanos, Padre, para que estemos dispuestos a obedecer tu palabra, a hacer justicia, Señor, hacer las cosas como tú nos estableces en la Biblia. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestro prójimo. Si hay alguien que nos ha ofendido, ayúdanos, Señor, a perdonar. Danos las fuerzas, Señor, para
decirle a alguien que nos haya molestado, yo te perdono. Ayúdanos, Señor, también para que si nosotros hemos hecho daño a alguien, le pidamos perdón. Padre, somos tus hijos y los hijos tuyos son diferentes a aquellos que no conocen de ti. Ayúdanos a dar ejemplo con nuestra vida y que con nuestro testimonio, más que con nuestras palabras, la gente pueda amarte a ti, Dios. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermana Betsy.